Muy bien, buena noche, bienvenidos a nuestra clase de hidráulica. ¿Se recuerdan entonces? Resolvimos un ejemplo desde la clase de antier. Voy a borrar esto de la clase anterior. La última clase pues resolvimos un ejemplo más sencillo. Bueno, entonces vamos a hacer algunos recordatorios con el primer ejemplo que en su momento pues nos había generado un poquito de problema. Bueno, aquí tenemos el ejemplo. ¿Se recuerdan? Ahí sí que recapitulando, tengo que fijar cuántos circuitos tengo que identificar los nodos como puntos de convergencia de caudales. ¿Qué caudales? Los externos, aquí no lo tengo graficado, los puntos de consumo y la entrada, ¿sí? Sumatoria de caudales externos igual a 0, igual que armaduras. Sumatoria de esfuerzos externos, acciones, reacciones, igual a 0. Con ello defino tentativamente los primeros caudales internos que son paralelos al elemento. Estos caudales paralelos a su tubería. Así como en armaduras, los esfuerzos de tensión-compresión son paralelos a su elemento, la misma historia. Circuitos de electricidad, caudales internos, por decirlo así, la cantidad de amperios expresado en kilovatios cuando tomo en cuenta el voltaje, paralelos a su alambre, a su elemento, a su conductor, que sería la palabra adecuada. Bueno, entonces con esto, por favor, fijo un sentido positivo. Yo tomé esto como sentido positivo. Pudo haberlo hecho al revés, solo lo tiene que explicar. Y con eso, pues ya que tengo definidos los caudales internos, es que empiezo a hacer esta tabla. Importante, entonces voy a realizar, digamos, identificación de elementos que comparten los circuitos. Por ejemplo, este elemento, uso este color de etiqueta naranja, por ejemplo, para identificar este elemento que comparte circuito 1 con circuito 2. Esta etiqueta amarilla, ¿sí?, lo que comparte el circuito 2 con el circuito número 3. ¿Qué más puedo decir? Necesito tenerle toda la información, el valor de C, rozamiento para Hazen-Williams. Del concepto de caudal, pues voy a fijar aquí, digamos, un diámetro teórico con una velocidad de diseño. Puedo variar un poco las velocidades de diseño, no puedo dejar una fija. Puede que aquí 1.5, aquí algunos con 1.8, por ejemplo, si usted así lo quiere. Importante eso. Se recuerda velocidad igual a 1.974, el caudal interno, dividido entre diámetro al cuadrado. Si despejamos el diámetro de aquí, tengo el diámetro teórico. Lo voy a pasar a medida comercial. Tengo las respectivas longitudes. Aquí por ejercicio todas son de 300 triángulos equiláteros, pero puede ser diferentes medidas de longitud. Muy bien, ya que tengo esta información, primer cálculo de pérdida por fricción, voy a respetar el símbolo del caudal. Si tengo, por ejemplo, un caudal negativo respecto al sentido que asumí aquí, si tengo aquí algún caudal negativo, caudal interno, que quede claro, paralelo a su tubería, voy a respetar por cuestión del método el símbolo negativo con la pérdida por fricción. Caudal positivo, pérdida por fricción positiva. Caudales negativos, pérdida por fricción negativa. Después, ¿qué tengo que hacer? Pérdida por fricción, HF dividido caudal. Son los cálculos de aquí. Sumatoria de los respectivos. Lo tengo aquí
en su ejemplo con tinta de color morado y calculo el delta Q. ¿Se recuerda el delta Q? El negativo de la sumatoria de HF dividido 1.85 veces la sumatoria de HF sobre Q, su proporcionalidad. Decíamos que ese 1.85 es un factor de convergencia numérica. Muy bien, aquí hago una cosa que doy un salto, que lo hice un poquito más claro en el ejemplo de la clase de día miércoles. Este delta Q es el mismo en los ramales no compartidos. Miren, estos no son compartidos, aquí tengo el mismo delta Q. Este ramal es no compartido, mantengo el delta Q. Tengo aquí ramales no compartidos, delta Q. Ahora, con ramales compartidos como este, el delta Q va a ser el delta Q del circuito original menos el delta Q en el circuito compartido. Me da este valor. Cuando me ubico acá, va a ser este delta Q menos este de acá. Si se da cuenta, va a tener los mismos valores con símbolo cambiado. Tiene los mismos caudales con símbolo cambiado, entonces se encuentra en primera iteración el mismo valor de caudal con símbolo cambiado. Otra vez, tengo caudales con símbolo cambiado, es el mismo caudal, solo que en el circuito 1 lo vi positivo, en el 2 lo vi negativo. Muy bien. Su delta Q es el delta Q de este circuito menos el delta Q en el circuito compartido. Me queda este valor. Y ahora el delta Q aquí va a ser el delta Q del circuito 2 menos el delta Q del circuito compartido, que es el del 1. Tengo los mismos valores con símbolo cambiado. Cuando sumo el caudal inicial más su respectivo delta Q, tengo que encontrar los mismos valores de caudal. Es el mismo tubo compartido en dos circuitos. Tiene que ser el mismo valor absoluto de caudal, pero los voy a diferenciar con el símbolo. Lo mismo pasa aquí. Muy bien, ¿qué tengo que hacer ahora? Volver a calcular pérdida por fricción con la misma longitud de tubería, no la he cambiado, ¿sí? Ahora el caudal, ¿cuál va a ser? Va a ser este caudal, ¿sí? El C es el mismo y el diámetro comercial todavía no lo he cambiado. Lo que voy a calcular ahora es una nueva pérdida por fricción, cambiando o tomando en cuenta ahora los nuevos caudales que acabo de encontrar. Repito el mismo procedimiento, voy a encontrar HF. Si caudales con símbolo negativo, pérdidas por fricción con símbolo negativo. Y ahora, pérdida por fricción proporcional a su caudal, todos van a quedar positivo por ley de símbolos algebraicos. ¿Sí? Ya sabemos que tengo que sacar sus sumatorias. Aquí los tengo con tinta morada, tinta color lila, si lo quiere ver así. Y ya sé que negativo de sumatoria de HF dividido 1.85 veces la sumatoria de HF sobre Q. Otra vez, el negativo de la sumatoria de pérdida por fricción dividido entre el producto de 1.85 coeficiente numérico por la sumatoria de HF sobre Q, que sería este de acá. Tiene este valor en el circuito 1, este en la malla 2 y este en el número 3. Bueno, entonces circuitos no, digamos, ramales no compartidos, no tienen etiqueta de color. Por ejemplo, estos dos, tengo el delta Q tal como me dio el cálculo. En la malla del centro, solo tengo uno que no es compartido, su delta Q es el que tengo aquí. Aquí tengo dos no compartidos, su delta Q es el que tengo aquí. Ahora, para este de aquí, que es compartido, circuito 1 con circuito 2,
Su delta Q es el delta Q del circuito menos el delta Q en el circuito compartido. Obtengo un valor diferente. Y si me ubico en la contraparte, ahora en el circuito 2, el delta Q aquí es este delta Q menos el delta Q en el circuito compartido. Tengo que tener los mismos valores con símbolo cambiado. Tengo los mismos caudales con símbolo cambiado. Cuando hago la suma algebraica, debo de obtener los mismos valores con símbolo cambiado. Es el mismo caudal. En el circuito 1 se ve de forma positiva, aquí se ve en el 2 en forma negativa. Igual tengo aquí. El delta Q va a ser este de acá, menos el delta Q compartido, me da este valor. Y cuando me ubico acá es el delta Q del circuito 3, menos el delta Q de la malla 2, tengo este valor. Cuando hago la suma algebraica, debo de obtener los mismos valores de caudal con símbolo cambiado. Y así sigo repitiendo. Voy a calcular pérdida de fricción con los nuevos caudales, nuevamente HF sobre delta Q, sus sumatorias, los cálculos del delta Q para un nuevo caudal. ¿Qué tengo que ver al final? Que era lo que alguien preguntaba. Lo que tengo que ver es que el último caudal respecto al anterior debe andar más o menos en un 10%, ¿sí? Ya sea que suba o que baje, tengo que andar arriba o abajo del 10% de este valor cuando veo el último caudal. Si ese es el caso, puedo detener el método. ¿Cuántas iteraciones hay que hacer? Pues las necesarias hasta que en caudales sucesivos la diferencia esté más o menos el 10%. Muy bien, y ahora un último chequeo. ¿Cuál será el último chequeo? De la ecuación de continuidad, si se recuerda aquí, habíamos dicho que, perdone que me voy a pasar por acá, velocidad 1.974 caudal sobre diámetro cuadrado, ¿sí? Entonces, me voy en esta tabla, voy a sustituir aquí cada uno de estos caudales, ¿sí? ¿Y qué diámetro voy para esta casilla? El diámetro comercial que había colocado aquí. Para cada casilla tengo que retomar cada uno de sus respectivos diámetros comerciales para colocarlo aquí en esta parte de la fórmula por cada línea. Y el caudal, cada caudal va a ser el último caudal. Tengo que ver que esta velocidad final, idealmente esto esté entre 0.6, 3 metros segundo. Idealmente tengo que tener eso así. ¿Qué pasa si la velocidad quedó abajo? ¿Qué me está diciendo el método? Mire, lo que está pasando, si la velocidad está muy abajo, el diámetro del tubo está muy grande. Reduzca un poco ese diámetro a un diámetro comercial más pequeño para reducir la velocidad. Aunque usted sabe que eso va a cambiar todo el cálculo. Eso es lo malo, ¿sí? Si la velocidad le quedó muy arriba de 3 metros sobre segundo, ¿qué le está indicando esto? Mire, el diámetro está muy pequeño. Aumente el diámetro. Eso es lo que me dice el chequeo de la velocidad final. Muy bien, ¿alguna pregunta con lo que estamos exponiendo hasta ahora en clase? ¿Vamos bien hasta ahí?
Creo que ayudó mucho la clase anterior de resolver el método un poco más despacio, a detalle. Si bien Moodle, pues además del video, del link del video, está también la fotografía de la pizarra. Bueno, dos anuncios. Se recuerda que tenemos una tarea para la otra semana. A favor siempre de chequear Moodle. Primer anuncio. Ya me contactaron que ya tenemos auxiliar de curso. Espero en la próxima semana presentarlo con ustedes. Ya tenemos auxiliar de curso por cuestión de las prácticas. Entonces solo pendiente la otra semana, por favor. Dos anuncios, por favor. Regresemos a esto. ¿Estamos bien ahí? Tiene el ejercicio impreso para que usted lo pueda ver. Tiene este ejercicio en el manualito, en el libreto de clase. Y además tiene la hojita Excel para que usted la pueda comparar. Le pueda comparar los datos y ver qué es lo que estoy haciendo. Bueno, aquí he dejado punto 5, dejemos aquí punto 6, por favor. Esto acaba de cambiar algunas cuestiones allí. Tenemos otro ejemplo. Para los que les guste el fútbol. Vean, aquí lo que coloqué fueron hexágonos, miren. Tengo aquí 5 circuitos. Tengo aquí 5 circuitos. Los respectivos caudales internos. Me faltó un poco definir esto. No salió bien aquí donde lo tengo. Espero que en el manual sí. Y miren, la misma historia. Tengo que, bueno, una sugerencia puede funcionar o no. Por ejemplo, aquí esta etiqueta amarilla la tengo entre el circuito 1. Digamos aquí tengo el circuito 1. Entre el circuito 1 y el circuito 2 comparto. Digamos esta lila está entre el 5 y el 1. Esta verde de acá está entre el 2 y el 3. ¿Sí? Eso es lo que tenemos ahí. Esta naranja está entre 2. Ahí creo que es un poquito diferente. Sí, me faltaba uno, mire. Este está entre el 4 y el 5. Este naranja está entre 3 y 5. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, un poquito el esquema este. Dese cuenta que, por ejemplo, aquí circuito 1 comparte con circuito 2, con circuito 5 y con circuito 4. Circuito 2 comparte con 1, con 5 y con 3. 3 comparte con 2 y con 5. 5 comparte con 2, con 1 y con 4. 4 comparte con 1 y con 5. Eso es lo que tiene que reflejar. Si usted quiere, si le parece sugerencia, puede usar otra situación. Yo al menos aquí le estoy proponiendo utilizar etiquetas de color. Es como quien dice tratar de ordenar y organizar el problema. Bueno, comentarios hasta aquí, por favor. ¿Algún comentario con esto? Este ejercicio, ¿dónde lo tenemos? En el manual, aquí, según esto, página 36. Si nos vamos al manual de clase. Vamos a ver por aquí donde tenemos hidráulica. Aquí lo tiene usted, mire. Página 36. Aquí tenemos esta situación. Bueno, se supone que caudal es litro segundo. En el siguiente esquema solo chequeé que sumatoria de caudales entrantes igual a saliente. ¿Sí? Ese detalle es importante. Otra cosa que no tengo aquí, y esto sí podría ser un error de interpretación, no tengo los nodos debidamente indicados. Ahí hay que adivinar un poco. Aquí sí coloco los nodos, pero hay que hacer todavía un poco de adivinar dónde están los nodos. No lo tengo, ahí sí tengo error. Aquí sí tengo los nodos, mire.
Pero podemos ir viendo en su momento, por ejemplo, haciendo un chequeo rápido. Si yo tomara, por ejemplo, este nodo de acá, veo que aquí tengo 7. Veo que 7 salientes más 5 salientes igual a 12. Estoy bien, por ejemplo. Si quieren, chequeemos otro cualquiera. Veamos, por ejemplo, este de aquí. Tengo 21 saliente y tengo 4 saliente. 21 más 4 igual a 25. ¿Sí? Estoy chequeando estos de aquí, ¿sí? Si quieren, veamos, por ejemplo, este de acá. Vean que hay un 32 entrante, un 32 saliente, un 25 entrante y un 25 saliente. 25 menos 25, 32 menos 32 igual a 0. 32 más 25 entrante igual a 32 más 25 saliente. ¿Sí? Tengo que chequear, bueno, que esto esté bien. Veamos, por ejemplo, este de aquí. Tengo 15 saliente y 32 saliente. 15 más 32 tengo 47 entrante. Entonces, son las cosas que tengo que ir recordando. Vea que más o menos es el mismo proceso, el mismo procedimiento. Lo que tengo que chequear es que sumatoria de caudales externos, internos, aquí caudal externo, aquí caudal interno, su sumatoria sea igual a 0. Si quiere usted copie esto y póngalo encima, ¿verdad? Y trate de ver que todos los nodos estén en equilibrio. La entrada está aquí. ¿Cuánto es la entrada acá? Tengo que sumar todos los salientes. Ahora miren, al final eso no es tan así a veces. Idealmente tendría que ser así, pero al final circuitos de agua a veces hay que considerar algunas posibles fugas, que no es lo deseable, por supuesto. Ahí la cuestión de mantenimiento de redes, por ejemplo, igual hay que hacer pruebas de bombeo, ¿sí? Digamos, usted ya instaló su red. ¿En qué consiste la prueba de bombeo? Usted tiene que colocar donde está la entrada una bomba con suficiente capacidad para que se mantenga todo el circuito, digamos, en puntos lejanos, por ejemplo, a unos 40 metros columna de agua, ¿sí? Y tiene que ir entre la entrada a la red y la bomba un manómetro, donde usted dé esa presión, y hay que ver que se mantenga esa presión constante. Al momento en que uno ve que la presión empieza a caer, quiere decir que se está consolidando una fuga. La cuestión es que tengo que buscar dónde está la fuga, por cuestión de calidad. Entonces igual ahí mucho cuidado, habíamos hablado en clase, la manipulación del PVC, mucho cuidado con los golpes de los caminos ahí, sobre todo los baches. La tubería decía ahí que se va aplaudiendo, puede generar microfisuras. Otra cosa en la supervisión, que se haga bien hecha la junta, digamos entre unión y tubo, hay que lijar donde va a ir el pegamento con el cual va a unir ese tubo. Hay gente que solo agarra el tubo, medio lo limpia, le echa un poco de pegamento y ahí está. No, después cuando usted le echa presión, el agua empieza a filtrar. Y el problema es que usted ya cerró la pared, cerró el suelo. Los primeros días eso no se ve, pasado unos meses ya empieza a manifestarse humedad. No es nada agradable. Y otra cosa importante, por favor, es el hecho de que, es recordatorio todo esto que estoy hablando, es el hecho de que usted cuando tenga que hacer instalación de tubería, mucho cuidado con que la instalación de agua, de drenaje, de lo que sea, quede donde indican los planos. Si no, es una de no acabar, que yo tengo que romper por todos lados para ver dónde está la tubería.
tengo que adivinar literalmente. No solo es caro, porque es más tiempo, el tiempo como recurso, obviamente más herramienta, más las molestias que eso pueda provocar. Siempre en esto, una cosa interesante cuando hablemos de instalaciones, por ejemplo, tanto para oficinas como para viviendas, creo que además tengo una buena cantidad de civiles y una buena cantidad de mecánicos, ¿sí? De estudiantes de ingeniería civil, de ingeniería mecánica. Miren una cosa, generalmente cuando yo tengo una distribución de vivienda, ese detalle es importante. Pensemos la clásica ubicación de la clásica vivienda. Por ejemplo, tengo aquí mi sala comedor. Puedo dejar, por ejemplo, ¿qué se me ocurre? Vamos a algunas cosas aquí. Vamos a hacerlo más o menos así. Relativamente está grande la casa. Pensemos que aquí tengo, por ejemplo, pongamos los muros. Más o menos así. Por ejemplo, algo así. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, sabemos que por ejemplo aquí tengo el servicio, el baño. Por aquí está, digamos, el sentadero. Voy a tener, por ejemplo, aquí mi lavabo. Bueno, tratemos de que en su momento, por ejemplo, la tubería de agua y de drenaje, ideal podría ser que yo tuviera aquí como una vivienda como esto, aquí, un pasillo de servicio. Ahora es mucho más complicado. Ideal sería, ¿por qué? Porque por ejemplo, si aquí tengo la cocina, digamos por aquí me quedó el lavatrastos, ideal es, por ejemplo, que el circuito de agua, para mantener la misma presión, puede ser más o menos algo así. Digamos que hice aquí mi cuadrito del circuito. Por decirle algo, o si quieres saquemos de aquí mismo para el lavatrastos, por ejemplo. Aquí tengo el ingreso de agua. Y además aprovecho también
para mi drenaje. Ahora, la importancia de esto, el dejar esto en pasillo de servicio, esto lo que me va a llevar mucho es facilidad de mantenimiento. Esa es la gran ventaja. Alguna reparación, pues ya sé que entro por acá, hago las reparaciones, sé que aquí están las tuberías, etcétera, etcétera. Pero sería muy distinto si, por cuestión de diseño o por cuestión de espacio, no existe esto, sino que a la par tengo otra vivienda. Como se maneja ahora el concepto de colonia. Ahora, ¿cuál es el principal problema de esto? Que posiblemente, pensemos que aquí está una vivienda, aquí tengo otra, bueno, digamos aquí todavía le estoy poniendo doble pared, algunas ni eso tienen, sino es simplemente una pared medianera. Si yo tengo esto, aquí viene el otro, ¿sí? Etcétera, etcétera. Igual con pared medianera, por cuestión de costo. Con una distribución así, obviamente el baño no tiene mucha ventilación y el problema es que, por ejemplo, el drenaje, imagínense, en algunos casos, puede que lo saque por acá, puede que lo saque por acá, y que la entrada del agua, pues la misma historia, que la entrada del agua, por ejemplo, la empecé por aquí, o la entré por acá. Bueno, ¿cuál es el punto? A la hora de hacer mantenimiento, por ejemplo, que yo tuviera que hacer algún tipo de ¿cómo se llama?, de reparación, por ejemplo, por fuga, pero en especial por rotura de tubería. ¿Cómo voy a hacer en este caso la reparación? Sí, en algún momento toda esta área tengo conflicto, implica que aquí tengo que romper piso. ¿Por qué? Porque los tubos están pasando abajo de la cocina o pasan abajo de la sala comedor y eso obviamente genera malestar. ¿Por qué? Porque obviamente obligo al propietario a que tenga que quitar sus cosas, ¿sí? Obliga a que en algún momento hasta tenga que cambiar un momento de vivienda en lo que se hace la reparación, caso extremo. Entonces, cuando sea, digamos, una distribución de viviendas pequeñitas así, que va una pegada a la otra, tal vez en cuestión de arquitectura, fíjese en estos detalles, lo mejor sería lo siguiente, una idea. Pensemos que aquí está, digamos, la serie de lotes pequeños, que es ahora la tendencia por el precio de los bienes raíces. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Para evitar un poquito este problema, sería mejor que pensemos que todavía tenemos opción de tener aquí el área, una pequeña área, digamos, una pequeña área verde. Incluso un poco de parqueo a veces puede que nos dé. Y si tuviéramos un área verde aquí, pequeña por supuesto, no son muy grandes,
Lo mejor sería que en este caso hacer un diseño de tal forma que, por ejemplo, el cuarto de baño lo dejemos aquí, por darle una idea, qué sé yo, un poco largo, lo puede usted mejorar. Podemos dejar el ingreso y por este lado podríamos dejar ya la cocina. Aquí está el lavatrastos, lo que usted necesite. De esa forma, el circuito de agua usted lo puede hacer, por ejemplo, aquí, afuera, para distribuir a cada uno de estos. Por ejemplo, aquí jale la ducha, jale aquí para estos y jale aquí para el lavatrastos. ¿Por qué cerrar el circuito? Para mantener lo más uniforme lo que es la presión. Y el drenaje, podemos en su momento sacarlo para acá. Estos de aquí, sacarlos para acá. Y a la acometida municipal. Tratemos de tocar lo menos posible el resto de la vivienda, por cuestión de facilidad. Entonces piensen en esas cosas a la hora de afrontar un diseño de estos, o mejor a veces no comprometerse, porque uno sabe que si algo malo sale en la instalación de agua y de drenaje o lo que sea necesario, va a ser muy complicado hacer el mantenimiento, las reparaciones, si hubiera fugas, si hubiera tubería rota. ¿Comentario con eso? ¿Alguien tiene alguna experiencia con eso? Me gustaría escucharlo. O nada de eso. No sé qué pensaron de esta situación. ¿Alguna idea? ¿Alguien tiene alguna experiencia con eso? ¿Alguien ha tenido alguna experiencia desagradable con esa situación? ¿O todavía no? Qué difícil viste que nadie habla. No, ¿verdad? Buenas Este, noches. tengo un tío, sí, pero esto es con relación al drenaje, no sé, por alguna razón. Él tenía cortado su drenaje. Eh, había uno que recolectaba al agua del patio garage, y otro que iba dentro de la casa, pero el del agua garage, patio garage, perdón, se conectaba del sanitario y un tubo iban para la calle. Y ala, se llenó por alguna razón se llenó de ansiedad, el tubo se tapó y tuvieron que dentro de la casa abrir agujeros en el suelo. Y obviamente tener que deshacer el piso y todo. Y fue un desastre porque después de tapar esos tubos y ya, todo un shock. Y después para sellar ya no había el mismo color de piso, y ahora se miran los dos parches ahí que son de diferente color, y se sabe que esa es la historia del drenaje. Muy bien, es cierto. Muchas gracias por compartir eso, una historia real. Ojo con eso, hay que anticiparse un poquito a los problemas que puede dar esa situación. Por otro lado, hacer pruebas de bombeo, verificar que estén bien hechas las juntas, digamos con tubo de PVC o con tubo, digamos, metálico. Importante la supervisión, por favor. Creo que alguien más acaba de levantar la mano. Vamos a ver, Cristian, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Como usted decía, ¿verdad? Que era es parte del diseño, ¿verdad? El poder de relaciones. En mi caso, pues, tengo un problema con la presión del agua, que es demasiada la presión que llega a mi vivienda. Entonces, llega a dañar los accesorios, ¿verdad? Como ducha, lavatrastos, lavamanos, llega a dañar los accesorios y
pues no se tomó en cuenta desde el inicio poder colocar, bueno, para empezar, ver la presión del agua, ¿verdad? Porque no se vale esa parte. Y para poder corregir eso, colocar algunas válvulas de liberadores de presión, ¿verdad? Pero ahora para hacer eso, pues hay que cortar o sea, cerrar las llaves generales para poder hacer esas instalaciones. Y para todo eso es tedioso, ¿verdad? De llamar a las autoridades del área para que puedan cerrar las llaves generales y poder hacer esos trabajos. Bueno, una cosa importante ahí en ese tipo de instalación, generalmente antes del contador, digamos aquí instalación de agua, va por ejemplo el contador o medidor. Y antes de eso, aquí va una llave, podría ser de paso, que puedo cerrar. Y obviamente aquí está la acometida municipal. Con esta llave, por favor, diríamos que hay que buscar llave de buena calidad. Porque al momento en que yo cierro esta llave, la idea es poder hacer una reparación acá. Pero es muy frecuente que se coloquen llaves de mala calidad y por más que yo quiera cerrar la llave, no cierra lo suficiente y no puedo hacer reparación, ¿sí? Recuerdo un caso no hace mucho tiempo, en casa de un conocido, resulta que en horas de la mañana un lavamanos viejito se cayó, se zafó de sus, estaba mal colocado, se zafó de sus pestañas, se viene esto, rompió, digamos, la unión del, digamos, de la tubería con el flexible del lavamanos, y obviamente cuando se quiso hacer la reparación, se intentó cerrar la llave de paso, pero aún así seguía saliendo un poco de agua. Quiere decir que esa llave ya hay que cambiarla. Y el problema es cuando se colocan llaves de paso de mala calidad. Ahí sí, hacer reparación es bastante complicado. Si en algún momento pues se lograran cerrar las llaves, digamos, del circuito principal con las autoridades, como está planteando aquí el compañero Cristian, es de aprovechar a que esta llave se coloque una buena llave, una llave de calidad, que en realidad cierre, que tenga, digamos, unos buenos empaques. El problema con las llaves es precisamente que se van venciendo muy rápidamente los empaques y después, por más que uno quiera cerrar, el agua sigue pasando. Eso es bastante frecuente, más de lo que uno pudiera pensar. No sé si eso les da algunas ideas por ahí o les recuerda alguna situación por ahí, pero creo que es importante hablar un poquito de estos temas ya que estamos hablando de red de distribución de agua. Mucho cuidado entonces con llaves principales, por favor. Hasta cierto punto ahí sí lo barato sale caro, es un punto de vista. Igual con llaves de ducha, después resulta que la ducha no cierra. Y estoy viendo ahí cómo cierro la bendita ducha y tengo que quitar el azulejo y toda esa cuestión, es un solo problema. Todavía cambiar llaves de lavamanos, de lavatrastos, pues es un poquito más sencillo, ¿sí? Pero a veces de ducha, si va esa llave, digamos, sobre azulejo, pues sí, a veces es un poquito más complicado, digamos, hacer el cambio de una llave de ducha de mala calidad, ¿sí? Entonces, eso al final lo que va generando es un exceso de consumo de agua. No quiero corregir tan luego esas llaves que me dan fuga, pues tampoco tengo por qué protestar si en algún momento el cobro de consumo pues no es lo que yo esperaba, es mucho más. Entonces, cuidado con esa situación. Se supone que para evitar ese tipo de problemas, una buena presión en esto, 40 metros columna de agua. Algunos incluso dicen, bueno, eso está bien para distribución. Con que en vivienda se tenga 20 metros columna de agua, esta es una presión
digámoslo así, adecuada, precisamente por la vida útil de los empaques de las llaves que uno pudiera instalar ahí. Algo con eso, estoy llegando a las 9:10, creo que ya estoy ya por unos minutitos ahí. Bueno, según aquí tengo 3 minutos más. Bueno, gracias por la participación. Entonces, Solo con una duda. sí, Cristian. ¿Podría explicar la parte de la tarea, por favor? La parte de la tarea, lo que tienen que hacer, solo chequeen la fecha. Necesito que me expongan las principales ideas de lo que hemos hablado en clase y esas ideas que pongan ejemplos prácticos. Eso es la tarea. Bueno, su compendio de ideas, su resumen de ideas de lo que hemos platicado en clase con sus propias palabras y sobre eso que pongan ejemplos. ¿Qué voy a revisar por cuestión de nota? La originalidad de su exposición y de sus ejemplos. Eso es en suma. No sé si contesto la pregunta ahí. Bueno, entonces, por respeto al tiempo, yo dejo la clase aquí. Le deseo un buen fin de semana. Muchas gracias y con permiso. Disculpe. Feliz noche.